Capítulo 19. Los artrópodos. Filoartrópodos, filotrilobites, subfiloquelicerados. Una coraza completa. En algún momento, en algún lugar del período precámbrico, tuvo lugar un importante acontecimiento en la evolución de la vida en la Tierra. La cutícula blanda, en un antecesor de los animales que hoy denominamos artrópodos, se endureció por el depósito adicional de proteínas y de un polisacárido llamado quitina. El exoesqueleto cuticular proporcionó cierta protección frente a los depredadores y otros peligros ambientales, y dotó a sus poseedores de un formidable conjunto de otras ventajas selectivas. Por descontado, la coraza no podía estar endurecida de manera uniforme. El animal sería tan incapaz de moverse como el leñador de hojalata del Mago de Oz. Se separaron porciones de cutícula endurecida y entre ellas quedaron partes finas y flexibles que dieron lugar a las articulaciones. El exoesqueleto cuticular tuvo un enorme potencial evolutivo. Las expansiones articuladas de cada metámero dieron lugar a los apéndices. Una vez hubo evolucionado la cutícula endurecida, o quizás al mismo tiempo se necesitaron otros muchos cambios en el cuerpo de los protoartrópodos. Para permitir el crecimiento fue necesario una serie de mudas de la cutícula, lo que requirió un control hormonal. La función hidrostática de los compartimentos celomáticos desapareció, llevando a una reducción del celoma y a su sustitución por un sistema de senos, hemocele. Desaparecieron los cilios móviles. Estos cambios y otros más son conocidos como artropodización. Algunos zoólogos argumentan que todos los cambios en la artropodización son consecuencia del desarrollo de un exoesqueleto articular. Si varios antecesores semejantes a los anélidos tuvieron un exoesqueleto cuticular que evolucionó independientemente, habrían desarrollado de forma independiente el conjunto idéntico de caracteres que asociamos con la artropodización. El inmenso filo que denominamos artrópodo sería en realidad polifilético. No obstante, nosotros coincidimos con otros zoólogos que consideran que el peso de la evidencia apoya el estatus de un filo único. Posición en el reino animal. 1. Las características derivadas compartidas indican que los anélidos y los artrópodos evolucionaron a partir de una línea de protóstomos celomados y segmentados, con segmentación espiral y desarrollo en mosaico. 2. La evolución del exoesqueleto cuticular duro fue seguida o acompañada por la artropodización, que supone la pérdida de los septos, desarrollo de un hemocele y desaparición de un sistema circulatorio cerrado, apéndices articulados, transformación de los músculos de la pared del cuerpo para insertarse en la cutícula. 3. De manera semejante a los anélidos, los artrópodos tienen un metamerismo conspicuo, aunque sus metámeros tienen una mayor variedad y se agrupan más con fines de especialización. De la especialización de los apéndices, con una destacada división del trabajo, resulta una gran variedad de funciones. Aportaciones biológicas. 1. La cefalización se hace más pronunciada, con una centralización de ganglios fusionados y órganos sensoriales en la cabeza. 2. Comparados con los anélidos, los metámeros están más especializados para diversos fines, constituyendo grupos funcionales, tagmosis. 3. La presencia de apéndices pares articulados diversificados para distintos usos produce una mayor adaptabilidad. 4. La locomoción es por músculos extrínsecos de las patas, en contraste con la musculatura corporal de los anélidos. Los músculos estriados confieren rapidez de movimiento. 5. Aunque la quitina se encuentra en unos pocos grupos que no son artrópodos, su utilidad está más desarrollada en estos. El exoesqueleto cuticular con quitina es una gran innovación y hace posible una amplia gama de adaptaciones. 6. Las tráqueas representan un mecanismo de respiración más eficaz que el de la mayor parte de los invertebrados. 7. El tubo digestivo muestra una mayor especialización, por tener dientes quitinosos, compartimentos y osículos gástricos. 8. Los modelos de comportamiento son mucho más complejos que los de la mayoría de los invertebrados, con una incidencia más amplia de la organización social. Y 9.
Muchos artrópodos tienen aspectos y coloraciones protectores bien desarrollados. Filoartrópodos. El filoartrópodos, del griego artron, unión, más pous, podo, pie, es el más extenso del reino animal, comprendiendo más de las 3/4 partes de las especies conocidas. Se han registrado unas 900.000 especies y posiblemente queden por identificar muchas más. No obstante, según los estudios realizados sobre la fauna de insectos en el dosel de la selva tropical, se puede estimar que el número de especies sin describir es mucho más elevado. Los artrópodos incluyen arañas, escorpiones, garrapatas, ácaros, crustáceos, milpiés, ciempiés, insectos y algunos otros. Además existe un rico registro fósil, que se extiende desde el muy remoto periodo precámbrico. Los artrópodos son protóstomos eucelomados con sistemas de órganos bien desarrollados y comparten con los anélidos el carácter de una metamería patente. Los artrópodos tienen un exoesqueleto que contiene quitina, y su modelo primitivo es el de una serie lineal de metámeros similares, cada uno con un par de apéndices articulados. Sin embargo, el modelo de metámeros y apéndices varía enormemente en el filo. Hay una tendencia a la combinación o fusión de metámeros en grupos funcionales denominados tagmas, para funciones especializadas. Con frecuencia, los apéndices se especializan y diferencian para una marcada división del trabajo. Aunque algunos artrópodos superan los 60 centímetros de longitud, la mayor parte de ellos están muy por debajo de esta cifra. El de mayor tamaño es el del cangrejo japonés Macrokeira, del griego macros, grande, más keir, manto, que tiene 4 metros de envergadura. El de menor tamaño es el ácaro parásito Demodex, del griego demos, cuerpo, más dex, un gusano de la madera, que tiene menos de 0,1 milímetros de largo. Los artrópodos generalmente son animales activos y vigorosos. Teniendo en cuenta su gran abundancia y amplia distribución ecológica, así como también su gran número de especies, ningún otro grupo de animales supera su diversidad. Aunque los artrópodos compiten con el hombre por el alimento y propagan graves enfermedades, son esenciales en la polinización de muchas plantas alimenticias. También sirven como alimento, proporcionan medicamentos y colorantes y fabrican productos útiles como seda, miel y cera. Los artrópodos están más amplia y densamente distribuidos por todas las regiones de la Tierra que los representantes de cualquier otro filo. Se encuentran en todos los tipos de ambientes, desde los trópicos hasta muy al interior de las zonas polares norte y sur. Distintas especies están adaptadas a vivir en el aire, en la tierra, en aguas marinas, salobres o dulces, y en o sobre plantas y otros animales. Algunas especies viven en lugares donde ningún otro animal podría sobrevivir. Aunque en este vasto grupo aparecen todos los tipos de alimentación, carnívoros, omnívoros y simbiontes, la mayoría de los artrópodos son herbívoros. Casi todos los que son acuáticos dependen de las algas para su nutrición, y la mayoría de las formas terrestres viven principalmente sobre plantas. En cuanto a diversidad de la distribución ecológica, los artrópodos no tienen rival. Trataremos los filos trilobites, que son todos extintos y calicerados en este capítulo, y en los capítulos siguientes los subfilos crustáceos y unirrámeos. Características del filo artrópodos. 1. Simetría bilateral. Cuerpo metamérico dividido en tagmas que comprenden cabeza y tronco, cabeza, tórax y abdomen, o cefalotórax y abdomen. 2. Apéndices articulados, primitivamente un par por metámero, pero con frecuencia su número se reduce. A menudo los apéndices se modifican para funciones especializadas. 3. Exoesqueleto cuticular que contiene proteínas, lípidos, quitina y con frecuencia carbonato cálcico. Es secretado por la epidermis subyacente y se renueva a intervalos. Muda. 4. Sistema muscular complejo que se fija en el exoesqueleto con músculos estriados para acciones rápidas, músculos lisos para los órganos viscerales, sin cilios. 5. Celoma reducido en el adulto. La mayor parte de la cavidad del cuerpo es un hemocele, senos o espacios en los tejidos, lleno de sangre. 6.
Sistema digestivo completo, partes bucales modificadas a partir de apéndices y adaptadas a diferentes métodos de alimentación. 7. Sistema circulatorio abierto, con un corazón contráctil dorsal, arterias y hemocele, senos sanguíneos. 8. Respiración por la superficie del cuerpo, branquias, tráqueas, tubos de aire o pulmones en libro. 9. Glándulas excretoras pares denominadas glándulas coxales, antenales o maxilares en algunos, homólogas del sistema nefridial de los anélidos, algunos con otros órganos excretores denominados tubos de Malpigio. 10. Sistema nervioso según modelo anelidiano, con un cerebro dorsal conectado por un anillo alrededor del esófago a una doble cadena nerviosa de ganglios ventrales. En algunas especies, fusión de ganglios, órganos sensoriales bien desarrollados. Y 11. Normalmente sexos separados, con órganos reproductores pares y conductos, por lo general con fecundación interna, ovíparos u ovovivíparos, a menudo con metamorfosis, en algunos partenogénesis. Comparación de los artrópodos con los anélidos. Las semejanzas entre los artrópodos y los anélidos son las siguientes. 1. Segmentación externa marcada. 2. Disposición segmentaria de los músculos. 3. Cordón nervioso ventral con ganglios distribuidos metaméricamente y ganglios cerebroideos dorsales. Y 4. Segmentación espiral, en algunos artrópodos. Los artrópodos se diferencian de los anélidos en las siguientes características. 1. Número fijo de segmentos, en adultos. 2. Generalmente carecen de septos intersegmentarios. 3. Tagmatización marcada, comparada con la tagmatización limitada de los anélidos. 4. Cavidad celomática reducida. La cavidad principal del cuerpo es un hemocele. 5. Sistema circulatorio abierto, lagunar. 6. Mecanismos especiales. Branquias, tráqueas, pulmones en libro para la respiración. 7. Exoesqueleto con quitina. 8. Apéndices articulados. 9. Ojos compuestos, también presentes en unos pocos anélidos, y otros órganos sensoriales bien desarrollados. Y 10. Ausencia de cilios. ¿Por qué han tenido un éxito tan grande los artrópodos? Este filo ha logrado una enorme diversidad, número de especies, amplia distribución, variedad de hábitat, costumbres alimentarias y poder adaptativo entre condiciones cambiantes. A continuación se resumen brevemente algunos de los esquemas estructurales y fisiológicos que les han sido útiles. 1. Exoesqueleto muy adaptable. Los artrópodos poseen un exoesqueleto que les proporciona una gran protección, pero sin sacrificar la movilidad. Este exoesqueleto es la cutícula, una cubierta externa secretada por la epidermis subyacente. La cutícula comprende una gruesa procutícula interna y una epicutícula externa relativamente más fina. La procutícula está dividida en exocutícula, secretada antes de la muda, y endocutícula, secretada después de la muda. Ambas capas de la procutícula contienen quitina unida a proteínas. La quitina es un polisacárido nitrogenado, flexible y resistente e insoluble en agua, álcalis y ácidos débiles. De esta manera, la procutícula no solo es flexible y ligera, sino que también proporciona protección, particularmente contra la deshidratación. En algunos crustáceos la quitina puede constituir hasta el 60 u 80% de la procutícula, pero en insectos probablemente no supera el 40%. El resto es proteína. En la mayor parte de los crustáceos la procutícula está también impregnada con sales cálcicas, que reducen su flexibilidad. En el duro caparazón de las langostas y los cangrejos, por ejemplo, esta calcificación es extrema. La epicutícula externa se compone de proteínas y lípidos. Las proteínas se estabilizan y endurecen por un proceso de curtido, lo que representa una protección adicional. Tanto la endocutícula como la epicutícula son laminares, es decir, cada una de ellas se compone de varias capas. La cutícula puede ser blanda y permeable o formar una verdadera cubierta acorazada. Entre los segmentos del cuerpo y entre los segmentos de los apéndices, la cutícula es fina y flexible, creando uniones móviles y permitiendo la libertad de movimientos.
En los crustáceos y en los insectos la cutícula forma entrantes, apodemas, que sirven para la inserción de la musculatura. Puede también tapizar el digestivo anterior y posterior, recubrir y reforzar las tráqueas, estar adaptada para piezas bucales cortantes, órganos sensoriales, órganos copuladores y estructuras ornamentales. Realmente es un material con una gran capacidad de adaptación. El exoesqueleto cuticular no distensible impone, sin embargo, una serie de importantes limitaciones al crecimiento. Para crecer, un artrópodo tiene que mudar su cubierta externa a intervalos y formar una mayor, un proceso llamado ecdisis o muda. Los artrópodos mudan de 4 a 7 veces antes de alcanzar el estado adulto, y algunos continúan mudando después de ello. Un exoesqueleto es también relativamente pesado y se hace proporcionalmente aún más pesado con el aumento de tamaño. Esto tiende a limitar el tamaño definitivo del cuerpo. 2. Segmentación y apéndices para una locomoción más eficaz. Típicamente cada metámero lleva un par de apéndices articulados, aunque esta disposición se modifica a menudo con segmentos y apéndices especializados para funciones adaptativas. Las patas articuladas son básicamente palancas huecas que se mueven mediante músculos internos, la mayoría de los cuales son estriados para una acción rápida. Los apéndices articulados pueden tener pelos sensitivos y pueden estar modificados y adaptados para funciones sensoriales, captura de alimento, marcha rápida y eficaz y natación. 3. Aire conducido directamente a las células. La mayoría de los artrópodos terrestres tienen un sistema traqueal muy eficaz, con tubos conductores de aire que liberan directamente oxígeno a los tejidos y las células, y hacen posible un ritmo metabólico alto. Este sistema también tiende a limitar el tamaño del cuerpo. Los artrópodos acuáticos respiran principalmente por alguna forma de branquia que resulta bastante eficaz. 4. Órganos sensoriales muy desarrollados. Hay una gran variedad de órganos sensoriales, desde el ojo compuesto en mosaico a los relacionados con el tacto, el olfato, el oído, el equilibrio, la percepción química y otros. De esta manera los artrópodos son alertados de lo que sucede en su entorno. 5. Patrones de comportamiento complejos. Los artrópodos superan a la mayor parte de los invertebrados en cuanto a la complejidad y organización de sus actividades. La conducta innata, no aprendida, controla indudablemente mucho de lo que hacen, pero el aprendizaje también tiene una parte muy importante en la vida de muchos de ellos. 6. Uso de diversos recursos por medio de la metamorfosis. Muchos artrópodos pasan por cambios en su metamorfosis, incluyendo una forma larvaria con una estructura muy diferente a la del adulto. A menudo la forma larvaria está adaptada a un tipo de alimentación distinto a la del adulto y ocupa un hábitat diferente, con lo cual la competencia dentro de la especie es menor. Subfilo Trilobites. Los trilobites posiblemente se originaron antes del Cámbrico, en el que florecieron. Se extinguieron hace unos 200 millones de años, pero abundaron durante los períodos Cámbrico y Ordovícico. Su nombre hace referencia a la forma trilobulada del cuerpo, debida a un par de surcos longitudinales. Fueron animales bentónicos, probablemente carroñeros. La mayoría podían enrollarse como las cochinillas de humedad y tuvieron de 2 a 67 centímetros de longitud. El exoesqueleto contenía quitina, endurecida en algunas partes por carbonato cálcico. El cuerpo comprendía 3 tagmas, cabeza, tórax y pigidio. La cabeza era una pieza única, pero mostraba signos de segmentación precedente. El tórax tenía un número variable de metámeros, y los metámeros del extremo posterior estaban fusionados en una lámina. La cabeza llevaba un par de antenas, ojos compuestos, boca y 4 pares de apéndices articulados. Cada metámero del cuerpo, excepto el último, también presentaba un par de apéndices birrámeos, esto es, con 2 ramas. Una de las ramas tenía una hilera de filamentos que pudieron haberle servido de branquias. Subfilo Quelicerados. Los artrópodos quelicerados constituyen un grupo antiguo que incluye los euriptéridos, que están extintos, los cangrejos cacerola, las arañas, las garrapatas y los ácaros, los escorpiones y las arañas de mar.
Se caracterizan por tener 6 pares de apéndices, un par de quelíceros, un par de pedipalpos y 4 pares de patas marchadoras, un par de quelíceros y 5 pares de patas marchadoras en los cangrejos cacerola. Carecen de mandíbulas y antenas. La mayor parte de los quelicerados succionan líquidos alimenticios de sus presas. Clase Merostomados. Esta clase está representada por los euriptéridos, que hoy están todos extintos, y los sifosuros o cangrejos cacerola, un grupo antiguo que en ocasiones es calificado como fósiles vivientes. Subclase Euriptéridos. Los euriptéridos o escorpiones de agua gigantes fueron los mayores de todos los artrópodos fósiles. Algunos alcanzaron una longitud de 3 metros. Sus fósiles se encuentran en rocas desde los períodos Ordovícico al Pérmico. Tuvieron muchas semejanzas con los cangrejos cacerola marinos y también con los escorpiones, su contrapartida terrestre. La cabeza tenía 6 segmentos fusionados, ojos simples y compuestos, y 6 pares de apéndices. El abdomen poseía 12 segmentos y un telson en forma de pincho. Existen distintas interpretaciones respecto a sus primitivos hábitats. Algunos creen que los euriptéridos se desarrollaron principalmente en aguas dulces, mientras que otros sostienen que procedían de aguas salobres. Subclase Sifosúridos, cangrejos cacerola. Los sifosúridos son un antiguo grupo marino que data del Cámbrico. El cangrejo cacerola común, Limulus, del latín limus, sesgado, no ha cambiado prácticamente desde el Triásico. Solo sobreviven hoy 3 géneros, con 5 especies. Limulus, que vive en aguas someras a lo largo de las costas atlánticas de Norteamérica. Carcinoscorpius, del griego carquinos, cangrejo más scorpion, escorpión, a lo largo de la costa sur del Japón. Y Tachypleus, del griego takis, veloz, más pleutes, marinero, en las Indias orientales y a lo largo de las costas del sur de Asia. Normalmente viven en aguas someras. Los sifosúridos tienen un caparazón, escudo dorsal duro, en forma de herradura, sin segmentar, y un abdomen ancho que tiene un telson largo o pieza caudal. El cefalotórax lleva 5 pares de patas marchadoras y un par de quelíceros, mientras que el abdomen tiene 6 pares de apéndices anchos y delgados, fusionados en la línea media. Sobre alguno de los apéndices abdominales aparecen branquias en libro, branquias planas como hojas. Sobre el caparazón presentan 2 ojos compuestos y 2 simples. Los cangrejos cacerola nadan mediante sus láminas abdominales y pueden andar con sus patas marchadoras. Se alimentan por la noche de gusanos y pequeños moluscos que trocean con sus quelíceros. Durante la época reproductora, los cangrejos cacerola van a la costa durante la marea alta para aparearse. Las hembras excavan en la arena donde dejan sus huevos, con 1 o más machos de menor tamaño siguiéndolas de cerca para añadir su esperma a los nidos antes de que la hembra cubra los huevos con la arena. Los huevos son calentados por el sol y protegidos de las olas hasta que la joven larva emerja y vuelva al mar durante otra marea alta. Las larvas están segmentadas y a menudo se las denomina larvas trilobite, por su parecido con los trilobites, con los cuales pueden estar relacionados los sifosúridos. Clase Pycnogónidos, las arañas de mar. Aunque algunas arañas de mar solamente tienen unos pocos milímetros de longitud, otras son mucho mayores. Tienen cuerpos delgados, pequeños y generalmente 4 pares de patas marchadoras finas y largas. Además poseen un carácter único entre los artrópodos. Los segmentos se reduplican en algunos grupos, con lo que tienen 5 o 6 pares de patas en lugar de los 4 pares característicos de los arácnidos. Los machos de muchas especies llevan un par de patas suplementarias, ovígeros, sobre los que portan los huevos en desarrollo. Los ovígeros suelen faltar en las hembras. Muchas especies también están equipadas con quelíceros y palpos. La boca se localiza en el extremo de una larga probóscide que succiona los jugos de nidarios y otros animales de cuerpo blando. La mayoría de los pycnogónidos tienen 4 ojos simples. El sistema circulatorio está limitado a un corazón dorsal sencillo y faltan los sistemas excretorio y respiratorio.
El cuerpo estrecho y las patas largas proporcionan una amplia superficie en relación con el volumen, que es evidentemente suficiente para la difusión de gases y desechos. Debido al pequeño tamaño corporal, el aparato digestivo envía ramas dentro de las patas. Asimismo, la mayor parte de las gónadas también se encuentran dentro de ellas. Las arañas de mar se encuentran en todos los océanos, aunque son más abundantes en las aguas polares. Pycnogonum es un género común, intermareal, que se encuentra en las costas del Atlántico y el Pacífico de los Estados Unidos. Tiene patas gruesas y relativamente cortas. Nymphon es el género de pycnogónidos con mayor número de especies, cerca de 200, y aparece desde profundidades submareales hasta 6.800 metros en todos los mares, excepto en el Mar Negro y en el Báltico. Algunos autores opinan que los pycnogónidos están más estrechamente relacionados con los crustáceos que con otros artrópodos. Su larva se parece bastante a la larva nauplio de los crustáceos. Otros lo sitúan próximos a los arácnidos. Clase arácnidos. Los arácnidos, del griego aracne, araña, muestran una mayor diversidad anatómica que los insectos. Además de las arañas, el grupo incluye escorpiones, pseudoescorpiones, escorpiones látigo, garrapatas, ácaros, segadores y otros. Existen muchas diferencias entre ellos por lo que respecta a la forma y a los apéndices. Principalmente son de vida libre y mucho más frecuentes en las regiones secas y cálidas. Los tagmas de los arácnidos son cefalotórax y abdomen. Generalmente el cefalotórax lleva un par de quelíceros, un par de pedipalpos y 4 pares de patas marchadoras. Carecen de antenas y de mandíbulas. La mayoría de los arácnidos son depredadores y tienen uñas, garfios. Las uñas y los garfios son pedipalpos y quelíceros modificados, glándulas venenosas o aguijones. Suelen tener piezas bucales suctoras con las que chupan líquidos de los tejidos blandos de sus presas. Entre sus interesantes adaptaciones están las glándulas de las hileras de las arañas. Los arácnidos han tenido un gran éxito evolutivo. Hasta el momento se han descrito más de 70.000 especies. Fueron los primeros artrópodos en colonizar hábitats terrestres. Los escorpiones se encuentran entre los fósiles del Silúrico. Al final del Paleozoico aparecieron los ácaros y las arañas. La mayor parte de los arácnidos resultan inofensivos para el hombre y actualmente se consideran muy beneficiosos por destruir insectos perjudiciales. Unos pocos, como las arañas viuda negra y monje dorado, pueden infringir picaduras dolorosas e incluso peligrosas. El aguijón del escorpión puede resultar muy doloroso. Algunas garrapatas y ácaros son vectores de enfermedades, así como la causa de irritaciones molestas y dolorosas. Ciertos ácaros destruyen un importante número de plantas alimenticias y ornamentales por la succión de sus líquidos. En la exposición que sigue no se incluyen varios órdenes menores. Orden arañas. Las arañas. Este grupo está constituido por unas 35.000 especies distribuidas por todo el mundo. El cuerpo de una araña es compacto, con un cefalotórax, prosoma y un abdomen, opistosoma, insegmentados y unidos por un pedicelo delgado. Los apéndices anteriores son un par de quelíceros con uñas terminales provistas de los conductos de las glándulas venenosas y un par de pedipalpos con bases masticadoras. Además, tienen 4 pares de patas marchadoras terminadas en uñas. Todas las arañas son depredadoras. Se alimentan fundamentalmente de insectos que matan con sus uñas y veneno. Algunas arañas cazan sus presas a la carrera, otras mediante trampas y muchas las atrapan con una red de seda. Tras ello, la araña trocea su presa con los quelíceros y le inyecta veneno. Luego licúa sus tejidos con un fluido digestivo y succiona el caldo resultante hacia el estómago. Las arañas con dientes en las bases de los quelíceros exprimen o mastican la presa, a la vez que ayudan a la digestión con enzimas bucales. Las arañas respiran por medio de pulmones en libro, tráqueas o ambos. Los pulmones en libro, que son exclusivos de las arañas, están formados por muchos sacos de aire paralelos que se extienden dentro de una cámara llena de sangre. El aire entra en la cámara por una hendidura de la pared del cuerpo.
Las tráqueas comprenden un sistema de tubos que llevan directamente aire a los tejidos desde unas aberturas denominados espiráculos. Las tráqueas son semejantes a las de los insectos, pero son mucho menos extensas. Las arañas y los insectos tienen un peculiar sistema excretor formado por los túbulos de Malpigio, que trabajan conjuntamente con glándulas rectales especializadas. El potasio y otros solutos y materiales de desecho se excretan al interior de los túbulos, que vierten el líquido u orina al intestino. Las glándulas rectales reabsorben casi todo el potasio y el agua, dejando los desechos como el ácido úrico. Gracias a este reciclado de agua y potasio, las especies que viven en medios áridos pueden conservar los líquidos del cuerpo, produciendo una mezcla casi seca de orina y heces. Muchas arañas tienen también glándulas coxales, que son nefridios modificados que se abren en las coxas o bases del primer y tercer par de patas marchadoras. Las arañas tienen por lo general 8 ojos simples, cada uno con una lente, bastones ópticos y retina. Principalmente los utilizan para percibir objetos en movimiento, pero algunas arañas, como las cazadoras y saltadoras, pueden formar imágenes. Como la visión de las arañas es normalmente pobre, el conocimiento de su entorno depende en gran medida de sus sedas sensoriales, semejantes a pelos. Todas las sedas de su superficie, prescindiendo de si están o no conectadas a células receptoras, se utilizan para comunicar alguna información acerca de lo que le rodea, como por ejemplo corrientes de aire o tensiones cambiantes en sus telas. Al sentir las vibraciones de las telas, las arañas pueden estimar el tamaño y la actividad de las presas atrapadas, o percibir el mensaje emitido por un posible compañero. Hábitos de las arañas tejedoras. La capacidad de tejer seda es un factor importante en la vida de las arañas, así como de otros arácnidos. 2 o 3 pares de hileras contienen cientos de tubos microscópicos que desembocan en las glándulas sericígenas abdominales. El hilo de seda es una secreción escleroproteica que se solidifica al salir de las hileras. Los hilos de seda de las arañas son más fuertes que los hilos de acero del mismo diámetro, y se sabe que en cuanto a resistencia a la tracción solo son superadas por las fibras de cuarzo fundidas. El hilo, antes de romperse, puede estirarse hasta 1/5 de su longitud. La mayor parte de la gente considera que la función normal de la tela de araña es atrapar insectos. El tipo de tela varía con la especie. Algunas son sencillas y consisten simplemente en unas pocas hebras de seda que irradian desde la galería o escondrijo de la araña. Otras elaboran las maravillosas y geométricas telas típicas. Sin embargo, el hilo de seda es utilizado por las arañas para otros usos: tapizar sus nidos, formar bolsas de esperma o sacos de huevos, construir hilos de arrastre, tender hilos puente, filamentos de aviso, hilos de muda, discos de sujeción o bolsas para las crías, o para cubrir de forma segura a sus presas. No todas las especies tejen telas para cazar. Algunas, como las arañas lobo, las arañas saltadoras y las pescadoras, sencillamente cazan y sujetan a sus presas. Reproducción. Antes del apareamiento, el macho teje una pequeña tela en la que deja una gota de esperma. Luego lo coge y lo deposita en las cavidades especiales de sus pedipalpos. En el apareamiento introduce los pedipalpos dentro de la abertura genital de la hembra, que almacena el esperma en sus receptáculos seminales. Antes de ello suele haber un ritual de cortejo. La hembra deja sus huevos en una red de seda, que ella misma puede transportar o dejar fijada a una tela o planta. Un capullo puede contener cientos de huevos que eclosionan aproximadamente después de 2 semanas. Por lo general, el joven permanece en el saco de los huevos durante unas pocas semanas y muda una vez antes de abandonarlo. Antes de alcanzar el estado adulto se suceden varias mudas. ¿Son realmente peligrosas las arañas? Resulta asombroso que seres tan pequeños y desvalidos como las arañas hayan generado tanto recelo irracional en los seres humanos. Las arañas son animales tímidos que, más que enemigos para el hombre, son sus aliados en la continua lucha contra los insectos.
El veneno producido para matar a sus presas suele ser inocuo para el hombre. Incluso las arañas más venenosas pican tan solo cuando se ven amenazadas, cuando defienden sus huevos o sus crías. La tarántula americana, pese a su gran tamaño, no resulta peligrosa. Rara vez pica y su picadura no se considera grave. Hay, no obstante, 2 géneros en los Estados Unidos que pueden ocasionar picaduras peligrosas e incluso mortales. Latrodectus, del latín latro, ladrón, más dectes, mordedor, y doxoceles, del griego loxos, curvado, más kelos, pata. Las especies más importantes son Latrodectus mactans, la viuda negra, y Loxoceles reclusa, el monje dorado. La viuda negra es de pequeño tamaño y color negro brillante, con un reloj de arena rojo o naranja brillante en la cara ventral del abdomen. El veneno es neurotóxico, actúa sobre el sistema nervioso. Aproximadamente 4 o 5 de cada 1000 picaduras registradas han sido mortales. El monje dorado tiene un color pardo y lleva una marca en forma de violín sobre el dorso. Su veneno es hemolítico más que neurotóxico. Produce la muerte de los tejidos que rodean a la picadura. Esta puede ser grave y ocasionalmente mortal. Hay arañas en otras partes del mundo que pueden ser peligrosas, como por ejemplo la araña tela de embudo Atrax robustus de Australia. Las más peligrosas de todas son ciertas arañas de América del Sur, como Phoneutria fera. En contraste con la mayoría de las arañas, estas son bastante agresivas. Orden escorpiones. Aunque los escorpiones son más comunes en las regiones tropicales y subtropicales, algunos también aparecen en zonas templadas. Generalmente son animales huidizos, se ocultan durante el día en galerías o bajo objetos, y por la noche se alimentan de insectos y arañas que trocean con los pedipalpos y desgarran con sus quelíceros. Los escorpiones que viven en la arena aparentemente localizan a sus presas al sentir las ondas superficiales que generan los movimientos de los insectos sobre la arena o bajo ella. Estas ondas son captadas por hendiduras sensoriales compuestas situadas en los segmentos basitarsales de las patas. El escorpión puede localizar una cucaracha excavadora a 50 centímetros de distancia y alcanzarla rápidamente en 3 o 4 movimientos rápidos de orientación. Los tagmas del escorpión son un corto cefalotórax que lleva los apéndices, un par de ojos medios y de 2 a 5 pares de ojos laterales, un preabdomen formado por 7 segmentos y un posabdomen o cola constituido por 5 segmentos y terminado en un aparato punzante. Los quelíceros son pequeños y triarticulados. Los pedipalpos son grandes, quelados, como pinzas, y de 6 artejos, y los 4 pares de patas marchadoras tienen cada uno 8 artejos. Sobre el lado ventral del abdomen están los curiosos peines, órganos sensoriales utilizados para explorar el terreno y para el reconocimiento del sexo. El aguijón del último segmento tiene una base bulbosa y una púa curvada que inyecta el veneno. El veneno de la mayoría de las especies no resulta perjudicial para el hombre, pero puede producirle una inflamación dolorosa. No obstante, la picadura de ciertas especies de Androcnoctus en África y de Centruroides, del griego quenteo, pinchar, más oura, cola, más oides, forma, en México, pueden ser mortales a no ser que se administre un antiveneno. Los escorpiones ejecutan una danza de apareamiento compleja. El macho sujeta las quelas de la hembra retrocediendo y avanzando, abre la parte genital de la hembra con sus patas anteriores y pica sus pedipalpos. Finalmente deposita un espermatóforo y pone a la hembra encima hasta que la masa espermática se introduce en el orificio genital femenino. Los escorpiones son tanto ovovivíparos como vivíparos, es decir, la hembra incuba a sus crías dentro del tracto reproductor. Después de algunos meses o un año de desarrollo, se producen, según las especies, de 6 a 90 jóvenes. Estos, que solo tienen unos pocos milímetros de largo, trepan sobre el dorso de la madre donde permanecen hasta pasar la primera muda. Aproximadamente maduran al cabo de un año. Orden Opiliones, los segadores. Los segadores, a menudo conocidos como papaíto piernas largas,
son frecuentes en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Estas curiosas criaturas se distinguen fácilmente de las arañas porque su abdomen y cefalotórax están ampliamente unidos, sin la constricción del pedicelo, y porque su abdomen muestra segmentación externa. Tienen 4 pares de patas, por lo general largas y delgadas, y pueden perder una o más si son capturados por un depredador o por el hombre. Los extremos de sus quelíceros tienen forma de pinza. Se alimentan como carroñeros más que como arañas. Orden Ácaros. Ácaros y garrapatas. Los miembros de este orden son, sin duda, los más importantes de los arácnidos, tanto desde el punto de vista médico como económico. Superan con mucho a otros órdenes en número de individuos y especies. Aunque hay descritas unas 30.000 especies, algunos autores estiman que existen 500.000 a 1.000.000 sin describir. En una pequeña porción de mantillo de hojas de un bosque se pueden encontrar cientos de individuos de algunas especies de ácaros. Aparecen en todo el mundo, tanto en hábitats terrestres como acuáticos, extendiéndose por regiones inhóspitas como los desiertos, áreas polares y fuentes termales. Muchos ácaros son parásitos durante uno o más estados de su ciclo vital. La mayor parte de los ácaros tienen 1 milímetro o menos de longitud. Las garrapatas, que constituyen un suborden de los ácaros, tienen tamaños que oscilan entre unos pocos milímetros hasta ocasionalmente unos 3 centímetros. Una garrapata puede hincharse enormemente después de alimentarse de la sangre de su hospedador. Los ácaros se diferencian de todos los demás arácnidos por tener completamente fusionados el cefalotórax y el abdomen, sin ningún signo de división externa o segmentación. Llevan sus piezas bucales sobre un pequeño saliente anterior, el capítulo, formado principalmente por apéndices que están al servicio de la alimentación y que rodean a la boca. A cada lado de esta hay un quelícero que sirve para desgarrar, triturar o morder el alimento. La forma de los quelíceros varía ampliamente en las distintas familias. Al lado de los quelíceros hay un par de pedipalpos articulados, cuya forma y función también varían mucho según el tipo de alimentación. Ventralmente las bases de los pedipalpos se fusionan para formar un hipostoma, mientras que dorsalmente sobre la boca se extiende un rostro o tectum. Los ácaros y las garrapatas adultas tienen normalmente 4 pares de patas, aunque algunas formas especializadas pueden presentar de 1 a 3 pares. La mayoría de los ácaros transfieren el esperma directamente, pero algunas especies lo hacen de forma directa mediante un espermatóforo. Del huevo sale una larva con 3 pares de patas, que antes de alcanzar el estado adulto pasa por 1 o más estadios ninfales con 8 patas. Muchas especies de ácaros son de vida completamente libre. Dermatofagoides farinae, del griego dermatos, piel, más fago, comer, más eidos, parecido, y especies relacionadas se encuentran en el polvo de las casas en todo el mundo y a menudo produciendo alergias y dermatosis. Algunos ácaros son marinos, pero la mayoría de las especies acuáticas se encuentran en aguas dulces. En sus patas tienen largas sedas semejantes a pelos que les sirven para nadar. Sus larvas pueden parasitar invertebrados acuáticos. Los ácaros pueden ser ecológicamente importantes por su abundancia, pero muchos de ellos lo son porque influyen directamente sobre nuestros alimentos y nuestra salud. Los ácaros araña, familia Tetranychidae, constituyen graves plagas agrícolas de árboles frutales, algodón, trébol y otras muchas plantas. Succionan los contenidos de sus células y esto produce un moteado en las hojas, sobre las que construyen una tela protectora producida por las glándulas de la seda localizadas en la base de los quelíceros. A las larvas del género Trombicula se las denomina garrapatillas. Se alimentan de tejidos dérmicos de los vertebrados terrestres, incluida la especie humana, y pueden producir una dermatitis irritante. Algunas especies de garrapatillas transmiten una enfermedad conocida como tifus exantemático asiático. El ácaro de los folículos pilosos, Demodex, no es aparentemente patógeno para el hombre. Suele infestar a la mayoría de las personas y pasar inadvertido. Otras especies de Demodex
y otros géneros de ácaros son los causantes de la sarna en los animales domésticos. El ácaro de la sarna humana, Sarcoptes scabiei, provoca una intensa picazón cuando excava bajo la piel. La inflamación y la picazón intensa que siguen a la picadura de la garrapatilla no resultan de la perforación de la piel como generalmente se cree. Más bien lo que hace la garrapatilla al morder la piel con sus quelíceros es inyectar una secreción salival que contiene poderosas enzimas que licúan las células de la piel. Esta, como defensa, responde formando un tubo endurecido que la larva utiliza como si fuera una pajita a través de la cual sorbe los líquidos y células de su hospedador. Normalmente, al rascarse, se elimina la garrapatilla, pero queda el tubo, que es una fuente de irritación durante algunos días. Además de las enfermedades que pueden producir, las garrapatas están entre los principales vectores de enfermedades del mundo, relegadas a un segundo lugar solamente por los mosquitos. Portan, más que ningún otro artrópodo, una gran variedad de agentes infecciosos, como protozoos, riquecias, virus, bacterias y hongos. Las especies de ixodes transmiten la infección más común producida por artrópodos en los Estados Unidos, la enfermedad de Lyme. Especies de Dermacentor y otras garrapatas transmiten la fiebre maculosa de las montañas rocosas, una enfermedad poco conocida, porque la mayoría de los casos ocurren en el este de los Estados Unidos. Dermatocentor también transmite la turalemia y los agentes de algunas otras enfermedades. La fiebre del ganado de Texas, también conocida como la fiebre del agua roja, es causada por un protozoo parásito de la garrapata del ganado ovino, Boophilus annulatus. Se podrían citar otros muchos ejemplos. En 1970 tuvo lugar en la ciudad de Lyme, Connecticut, una epidemia de artritis, conocida posteriormente como la enfermedad de Lyme. Está causada por una bacteria y es transmitida por garrapatas del género Ixodes. Hasta el momento se conocen miles de casos al año en Europa y Norteamérica, y se tienen datos de otros casos en Japón, Australia y Sudáfrica. Muchas de las personas mordidas por las garrapatas infectadas se recuperan espontáneamente o no adquieren la enfermedad, pero otras, si no son tratadas desde el principio, desarrollan una enfermedad crónica e incapacitadora. Filogenia y radiación adaptativa. Filogenia. Las características compartidas por anélidos y artrópodos constituyen un fuerte apoyo para la hipótesis de que ambos filos se han originado de una línea de protóstomos segmentados celomados. En el pasado divergieron para formar una línea protoanelidiana con parapodios laterales y una o más líneas de protoartrópodos con parapodios en una posición más ventral. Algunos autores sostienen que el grupo artrópodos es polifilético y que algunos o todos de los subfilos actuales derivan de diferentes antecesores anelidianos que sufrieron la artropodización. La adquisición crucial estriba en el endurecimiento de la cutícula para formar el exoesqueleto artropodiano, y la mayoría de las características que diferencian a los artrópodos de los anélidos resultan del endurecimiento del exoesqueleto. Por ejemplo, la función vital de los compartimentos celomáticos como esqueleto hidrostático se perdió. Como consecuencia de ello, los septos intersegmentarios y el sistema circulatorio cerrado se hicieron innecesarios. Por supuesto, se requirieron apéndices articulados al tener una superficie externa dura, y los músculos de la pared del cuerpo de los anélidos se transformaron e insertaron sobre la considerable superficie cuticular interna, para el movimiento eficaz de las diferentes partes del cuerpo. En comparación con los anélidos se produjo una notable disminución de las superficies permeables para la respiración y excreción. Así, los artrópodos podrían haber evolucionado más de una vez. No obstante, otros zoólogos argumentan con energía que las semejanzas derivadas de los subfilos de artrópodos apoyan consistentemente el monofiletismo del grupo. Los filos onicóforos y tardígrados pueden ser taxones hermanos de los artrópodos. En el capítulo 22 se muestra un cladograma en el que se representan las posibles interrelaciones.
Algunas evidencias basadas en secuencias del ARN ribosómico apoyan el monofiletismo de los artrópodos y la inclusión de los onicóforos en este filo. Estos datos también sugieren que los miriápodos, los milpiés y ciempiés, son grupos hermanos de todos los demás artrópodos y que los crustáceos e insectos forman un grupo monofilético. Si estas conclusiones son apoyadas por nuevas investigaciones, nuestro concepto de la filogenia y clasificación de los artrópodos sería objeto de una importante revisión. Dentro de los quelicerados también existen controversias, especialmente en sus relaciones con los picnogónidos. Algunos autores consideran a estos últimos como un grupo hermano de los quelicerados y los sitúan en un gran grupo denominado queliceriformes. Radiación adaptativa. Los anélidos muestran una tagmatización limitada y apéndices poco diferenciados. No obstante, en los artrópodos la tendencia adaptativa ha sido hacia la tagmatización del cuerpo por diferenciación o fusión de metámeros en los grupos más evolucionados, dando lugar a tagmas como cabeza y tronco, cabeza, tórax y abdomen, o cefalotórax, cabeza y tórax fusionados, y abdomen. Los artrópodos con caracteres primitivos tienden a tener un par de apéndices similares en cada metámero. Las formas más evolucionadas tienen apéndices especializados para funciones específicas, o bien algunos segmentos pueden carecer por completo de apéndices. Gran parte de la increíble diversidad de los artrópodos parece que se ha desarrollado por la modificación y especialización de su exoesqueleto cuticular y por sus apéndices articulados. Como resultado de ello se ha producido una amplia variedad de adaptaciones locomotoras y alimentarias. En un campo de Sussex que estuvo sin cultivar durante algunos años, W. S. Bristow en 1971 estimó que en determinadas estaciones del año se alcanzó una población de 2 millones de arañas por acre. Este autor llegó a la conclusión de que esto no habría ocurrido si no es por muchas adaptaciones especializadas que las arañas desarrollaron, entre ellas adaptaciones al frío y al calor, a la humedad y a la sequía, y a la luz y a la oscuridad. Algunas arañas capturan grandes insectos, otras solo pequeños. Las constructoras de tela atrapan principalmente insectos voladores, mientras que las cazadoras persiguen a aquellos que viven en el suelo. Algunas ponen sus huevos en primavera, otras al final del verano, algunas comen durante el día, otras por la noche y varias han desarrollado sabores que resultan desagradables a las aves o a ciertos insectos depredadores. Lo mismo que ha ocurrido con las arañas ha sucedido con otros grupos de artrópodos. Sus adaptaciones son muchas y diversas y han contribuido en no pocas direcciones a su éxito. Clasificación de los artrópodos. Subfilo Trilobites, del griego tri, tres, más lobos, lóbulos. Trilobites, todos formas extintas, del Cámbrico al Carbonífero, cuerpo dividido por dos surcos longitudinales en 3 lóbulos, cabeza, tórax y abdomen diferenciados, apéndices birrámeos, con 2 ramas. Subfilo Quelicerados, del griego quele, uña, más queras, cuerno, más ata, subfijo del grupo. Euriptéridos, cangrejos cacerola, arañas, garrapatas. Primer par de apéndices modificados en quelíceros, un par de pedipalpos y 4 pares de patas, sin anteras, sin mandíbulas, cefalotórax y abdomen normalmente sin segmentar. Clase Merostomados, del griego meros, parte, más estoma, boca, más ata, subfijo del grupo. Quelicerados acuáticos, cefalotórax y abdomen, ojos compuestos laterales, apéndices con branquias, telson puntiagudo, subclases Euriptéridos, todos extintos, y sifosúridos, los cangrejos cacerola, ejemplo Limulus. Clase Picnogónidos, del griego picnos, compacto, más goni, rodilla o ángulo. Arañas de mar, pequeños, de 3 a 4 milímetros, aunque algunos alcanzan 500 milímetros. El cuerpo es fundamentalmente un cefalotórax, abdomen fino, generalmente 4 pares de patas marchadoras largas, algunos con 5 y 6 pares.
boca sobre una probóscide larga, 4 ojos simples, sin sistemas excretor ni respiratorio. Ejemplo, Pycnogonum. Clase arácnidos, del griego aracne, araña, escorpiones, arañas, garrapatas, ácaros y segadores. 4 pares de patas, abdomen segmentado o sin segmentar, con o sin apéndices y generalmente diferenciado del cefalotórax. Respiración por branquias, tráqueas o pulmones en libro. Excreción por túbulos de Malpigio o por glándulas coxales. Cerebro dorsal bilobulado conectado con la masa ganglionar ventral por nervios. Ojos simples, principalmente ovíparos, sin verdadera metamorfosis. Ejemplo, Argiope y Centruroides. Subfilo crustáceos, del latín crusta, concha más ace, subfijo del grupo, crustáceos, principalmente acuáticos, con branquias, cefalotórax por lo general con caparazón dorsal, apéndices birrámeos modificados para distintas funciones. Los apéndices cefálicos comprenden 2 pares de antenas, un par de mandíbulas y 2 pares de maxilas. El desarrollo primitivamente con estado nauplio. Subfilo unirrámeos, del latín unus, uno, más ramus, rama, insectos y miriápodos. Todos los apéndices unirrámeos. Los apéndices de la cabeza comprenden un par de antenas, un par de mandíbulas y 1 o 2 pares de maxilas. Clase diplópodos, del griego diploos, doble, más pous, podo o pie, 1000 pies. Cuerpo subcilíndrico, cabeza con antenas cortas y ojos simples. Cuerpo con un número de metámeros variable. Patas cortas, generalmente 2 pares por segmento, ovíparos. Ejemplos, Julus, Spirobolus. Clase quilópodos, del griego keilos, labio, más pous, podos, pie. Cuerpo aplanado dorsoventralmente, número de metámeros variable, cada uno con un par de patas, un par de antenas largas, ovíparos. Ejemplo, Cermatia, Litobius y Geophilus. Clase paurópodos, del griego pauros, pequeño, más pous, podos, pie. Los paurópodos, diminutos, de 1 a 1,5 milímetros, cuerpo cilíndrico formado por segmentos dobles que llevan 9 o 10 pares de patas, sin ojos. Ejemplo, Pauropus. Clase sinfilos, del griego sin, juntos, más filon, tribu. 100 pies de jardín, delgados, de 1 a 8 milímetros, con largas antenas filiformes. Cuerpo formado por 15 a 22 segmentos con 10 a 12 pares de patas, sin ojos. Ejemplo, Scutigerella. Clase insectos, del latín insectus, cortado por dentro. Insectos. Cuerpo con cabeza, tórax y abdomen diferenciados. Un par de antenas, piezas bucales para distintas formas de alimentación. Cabeza con 6 metámeros fusionados. Tórax con 3 metámeros. Abdomen con un número variable de metámeros, generalmente 11, tórax con 2 pares de alas, a veces un solo par, y 3 pares de patas articuladas, generalmente ovíparos, metamorfosis gradual o brusca. Resumen: los artrópodos constituyen el filo mayor más abundante y diverso en el mundo. Son animales metaméricos, celomados protóstomos, con sistemas de órganos bien desarrollados. La mayoría muestra una marcada tagmatización, presentan una gran diversidad y aparecen en todos los ambientes donde es posible la vida. Quizás más que ningún otro factor, el éxito de los artrópodos se explica por su exoesqueleto cuticular, que ha hecho posible las distintas adaptaciones. Otros elementos importantes son los apéndices articulados, la respiración traqueal, los órganos sensoriales eficaces, el comportamiento complejo y la metamorfosis. Los trilobites son actualmente un subfilo extinto que dominó en el Paleozoico. Los miembros del subfilo quelicerados no tienen antenas, y sus principales apéndices para la alimentación son los quelíceros. Además tienen pedipalpos, que pueden parecerse a patas marchadoras, y 4 pares de patas marchadoras. La clase Merostomados incluye los extintos euriptéridos y el antiguo grupo, aunque todavía existente, de los cangrejos cacerola.
La clase Pycnogonidos contiene las arañas de mar, animales extraños y de pequeño tamaño que presentan una larga probóscide suctora y un abdomen vestigial. La gran mayoría de los quelicerados vivientes pertenecen a la clase Arácnidos. Arañas, orden arañas, escorpiones, orden escorpiones, segadores, orden opiliones, garrapatas y ácaros, orden ácaros, entre otros. Los tagmas de las arañas, cefalotórax y abdomen, no presentan segmentación externa y están unidos por un pedicelo, una especie de cintura. Las arañas son depredadoras, sus quelíceros están provistos de glándulas de veneno para paralizar o matar a sus presas. Respiran por pulmones en libro, tráqueas o ambos. Las arañas pueden tejer hilos de seda que utilizan para distintos fines, entre ellos fabricar telas para atrapar presas. Los caracteres distintivos de los escorpiones son sus grandes pedipalpos y su abdomen claramente segmentado y provisto de un aparato terminal punzante. Los segadores tienen cuerpos ovoides, pequeños, con patas muy largas y delgadas. Su abdomen está ampliamente unido al cefalotórax. El cefalotórax y el abdomen de garrapatas y ácaros están completamente fusionados, y las piezas bucales están situadas en un capítulo en la región anterior. Son los más numerosos de los arácnidos, y algunos son importantes transmisores de enfermedades y otros de graves plagas de plantas.